Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana. En los días recientes, el gobierno de Gustavo Petro tomó decisiones determinantes para el ambiente del país. Una tiene que ver con la construcción de un muelle y todo un proyecto científico en Isla Gorgona, que es un parque nacional natural. Y la segunda es relativa a que se permita la pesca incidental de un grupo de especies de tiburones y de rayas, entre las que algunas son objeto de conservación porque están en riesgo de que se pierda la cantidad de animales de esta especie debido a las capturas constantes de los animales. Entonces, para conversar sobre este tema, invitamos a la representante de la Cámara por Bogotá, Julia Miranda, por el Nuevo Liberalismo, quien además de ser congresista fue directora de Parques Nacionales Naturales durante 16 años, entonces es una autoridad sobre todo este tema. Pues, representante, bienvenida a semana.com y gracias por conectarse. Muy buenas tardes, Juliana, mucho gusto y gracias a ti por permitirme conversar de estos interesantes temas. Esta semana la ministra de Ambiente, en cabeza de una rueda de prensa con el ministro de Comercio y el ministro de Defensa, anunciaron que se reactiva un proyecto para la isla Gorgona, que es un parque nacional natural. Tiene tres componentes: científico, uno que tiene un componente de la Armada, un componente ambiental y de turismo, pero hay un factor que ha generado bastantes cuestionamientos de parte de la oposición al gobierno, y es que haya un muelle en Isla Gorgona y todo un proyecto en general que habla de una intervención a este ecosistema natural. Representante, yo le pregunto, ¿esta construcción y las construcciones en general que se van a hacer en Isla Gorgona ponen o no ponen en riesgo al ecosistema de Isla Gorgona? Es muy importante tener en cuenta que toda actividad genera un impacto y que en los parques nacionales que está permitidas muy pocas cosas, como son la conservación, por supuesto, la restauración, el ecoturismo, el control y vigilancia, la investigación científica, la educación ambiental. Estas actividades generan, por supuesto, algunos impactos y la ley precisamente previó una instancia del más alto nivel, la autoridad ambiental principal, que es la autoridad de licencias ambientales, para que dé el permiso o licencia que corresponde a cada una de estas actividades, precisamente para buscar que se analicen esos impactos, se identifiquen las medidas para compensar y para mitigar esos impactos, y el proyecto que se deba hacer en el marco de cualquiera de estas actividades permitidas se haga preservando los ecosistemas de los parques nacionales. El ANLA, entonces, identifica, en este caso del muelle, cuáles son los impactos que puede ocurrir en su construcción, y por eso establece un requisito adicional que no debe ser construido durante la época de migración de las especies como ballenas o delfines que pasan por la isla de Gorgona en el segundo semestre del año cada año. Entonces, si afecta o no, pues naturalmente causa algún impacto, pero no es un impacto significativo. Yo te puedo decir que un muelle en el sitio en donde fue definido causa el mínimo impacto y sí sirve muchísimo para que la gente que llega a la isla, que son los científicos, los guardaparques, la fuerza pública y los visitantes, puedan tener un descenso de las embarcaciones que no los ponga en riesgo, que no sea tan absolutamente incómodo como es hoy. Se trata de un muelle muy delgado, preconstruido, que se arma allí en el mismo sitio en donde existió el muelle de la prisión de Gorgona. Es un suelo arenoso que no tiene corales, ni tiene no tiene pastos marinos tampoco, un suelo en el cual se puede perfectamente poner el muelle y va a servir muchísimo para la operación de las actividades del Parque Nacional Isla Gorgona. Además, quiero contarte que el muelle tuvo una discusión amplísima, porque recordemos que este proyecto comienza casi en 2014, 2015, y podemos hablar del tema coyuntural por el cual se genera la necesidad de una serie de infraestructuras adicionales en el Parque Gorgona. Esa discusión, Representante,
ahí quiero preguntarle un punto muy específico y usted acaba de mencionar que viene desde 2014 y desde 2015, o sea, hablamos de dos gobiernos diferentes, tres gobiernos con el gobierno de Gustavo Petro, y teniendo en cuenta que el gobierno de Gustavo Petro pues lo paró durante un año para estudiarlo bien. Y teniendo en cuenta también lo que usted mencionaba de la historia que tiene Gorgona en temas de conflicto y en temas de paz en el país, pero quiero preguntarle específicamente qué diferencia hay entre el muelle que se va a construir hoy y el proyecto completo con sus tres componentes que se va a construir hoy en Isla Gorgona a lo que se había planteado en el gobierno anterior y en 2014 cuando usted estaba en Parques Naturales y se comenzó a hablar de la posibilidad o de la necesidad de hacer este muelle. Este proyecto en el 2014, que inició además su proceso de autorización o de licencia ambiental del ANLA, es básicamente el mismo. El muelle está en el mismo sitio que se definió con parques nacionales. Los guardaparques fueron muy estrictos a la hora de definir los sitios en donde se iban a construir o a mejorar las infraestructuras de las que estamos hablando. En el caso del muelle, por ejemplo, quienes iban a construir el muelle decían que lo más eficiente era un sitio diferente, que es más profundo y que permitía hacer un muelle más corto. Pues bien, allí hay importantes corales del Parque Nacional, entonces se descartó por completo que se construyera en ese sitio y se escogió, después de un análisis completo de todas las alternativas, este sitio que es el mismo al original. Lo mismo que los otros componentes. El otro componente es el del radar, que es muy importante para prestar seguridad, no solamente de orden público y seguridad nacional, así como de soberanía, sino también para enfrentar los delitos ambientales que se presentan allí, como son las embarcaciones de pesca ilegal, muy especialmente las que vienen de otros países. Y en cuanto a los alojamientos de la subestación de guardacostas, se escogieron también los sitios en donde ya hoy existe una construcción de antiguas casas que estaban desde la época de la prisión y que fueron usadas por la Policía Nacional, casas viejísimas con techos de asbesto, con una infraestructura muy, muy precaria, que hoy día estarían usadas o estaban siendo usadas por los visitantes, pero que se sustituirá ese sitio para ser usadas por unas construcciones muy livianas, preconstruidas, exactamente en el mismo sitio para alojar al personal de la Armada Nacional. De manera que el proyecto no es diferente en esa base de la subestación de guardacostas. Lo que veo con mucho agrado y muy positivamente es que el proyecto se amplió para mejorar la estación científica con recursos nuevos y frescos, para mejorar los alojamientos de los visitantes que datan de aquella época de la prisión, de manera que el mejoramiento integral de lo que se hace en la Isla Gorgona, que es investigación científica, visitantes de ecoturismo, la presencia de los guardaparques, del grupo de guardaparques y la presencia de la Policía Nacional, que estaba allí desde siempre, desde la época de la prisión. 6 miembros de la Policía Nacional permanecían siempre en la Isla Gorgona. Adicionalmente, llegan la gente de la Armada Nacional, de guardacostas probablemente, para hacer una presencia en el Parque Nacional y garantizar la seguridad. Representante, en ese punto le pregunto, y es que hay congresistas que han dicho que se va a militarizar la Isla Gorgona porque se construyó un radar que antes iba a ser financiado por Estados Unidos, pero que ahora el gobierno dice que va a responder todo a recursos del Estado colombiano y del Ministerio de Defensa. Con ese contexto que usted nos da, ¿se va o no se va a militarizar la Isla Gorgona? No se va a militarizar. El Parque Nacional, y así lo declara la Constitución de Colombia, está declarado a perpetuidad y su uso, que es el de la conservación de la biodiversidad, debe permanecer así a perpetuidad. Van a llegar unos miembros de la Fuerza Pública, de la Armada Nacional, porque como digo, desde siempre estaban allí prestando ayuda y colaboración de vigilancia algunos miembros de la Policía Nacional.
pero dados los acontecimientos de orden público, la grave situación regional de narcotráfico, de amenaza guerrillera, que causó en la isla una toma sangrienta en la cual se asesinó a sangre fría, arrodillado en el suelo, el comandante de la policía que estaba allí prestando sus servicios, y se hirieron otros miembros de la fuerza pública en esa toma sangrienta a Gorgona, que fue anunciada previamente, además, motivo por el cual, por fortuna, contábamos en ese momento con un grupo nuevo y distinto de miembros de la Armada Nacional que pudo repeler el ataque de la guerrilla. Y por esa razón se salvaron las personas que no murieron, y porque de otra manera habría sido mucho más sangrienta y cruenta esa toma guerrillera. De tal manera que no se va a militarizar. El Parque Nacional conserva la función para la cual fue creado a perpetuidad, que es la conservación de la naturaleza, pero para prestar seguridad a un sitio que es absolutamente vulnerable, como es la isla de Gorgona, vulnerable porque está lejos del continente, porque es un corredor de narcotráfico y porque hay fuerte presencia guerrillera en esa región, necesita de una vigilancia especial y una protección especial, no solamente a las personas que están allí, que ya de suyo necesitarían esa vigilancia y esa protección, los visitantes, los guardaparques y los científicos, sino también que en la zona se va a poder prestar un apoyo adicional. Enfrente está el Parque Sanquianga, que está absolutamente amenazado por la guerrilla y por el narcotráfico, y está muy lejos de donde se puede prestar de otra manera el apoyo de la fuerza pública. No se va a militarizar, es una subestación de guardacostas, con lo cual los guardacostas de la Armada de Colombia van a poder estar prestando su servicio allí en Gorgona para garantizar la soberanía nacional, el orden público y la seguridad nacional. Representante, hay otro tema que ha marcado la agenda ambiental del gobierno, y es que recientemente la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca publicó una resolución que permite la captura incidental de una lista de 15 especies de tiburones y de rayas para los pesqueros que cuando están en alta mar, pues entre comillas por error, capturan estos animales. Esto ha generado mucha polémica porque hay quienes dicen que se está permitiendo que se pesquen tiburones en Colombia bajo una pequeña leguleyada de la norma. Yo quiero preguntarle si usted considera que la resolución específicamente que salió de la AUNAP hace unas 2 semanas sobre la pesca incidental de tiburones y de rayas, pues pone en riesgo los ecosistemas marinos y pone en riesgo especies que estén en riesgo, que hacen parte de los mares colombianos. Sí, hay varios temas que debemos aclarar definitivamente. La primera cosa es que esas especies sí están en riesgo de extinción. Así lo han dicho los científicos, no solamente los nacionales, sino los internacionales. La UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son los científicos del mundo que velan por las especies de la biodiversidad de nuestro planeta, han identificado estas especies como especies en alto riesgo. Lo mismo han hecho los colombianos, los científicos, quienes han estudiado estas especies. Entonces, primero, tenemos que garantizar la conservación de esas especies, pero también estamos de acuerdo en que debemos garantizar las costumbres ancestrales de los pueblos del Pacífico, que han hecho uso para su alimentación, su manutención, estos recursos, estas especies que se encuentran protegidas, porque hay que aclarar que los 2 actos administrativos de los cuales hemos hablado en estos días, como son la resolución del Ministerio de Agricultura que tú acabas de mencionar, que es la resolución número, ayúdame ahí, la 0119 de este año, versus el decreto 281 del 2021 del Ministerio de Medio Ambiente, están en contravía en algo. El decreto de Medio Ambiente declara que esas especies son recurso hidrobiológico que debe ser conservado. La resolución
además de decir que está prohibida la pesca, como dice el decreto, es decir, los dos actos administrativos dicen que está prohibida la pesca, pero la resolución dice que es recurso pesquero, de tal manera que permite la pesca de estas especies. Fíjate que está ahora un vacío jurídico, y teniendo en cuenta algo, y va a haber imágenes pues que apoyen esto que estoy a punto de decirle, y es que en ocasiones se pescan tortugas, en ocasiones se pescan delfines que quedan atrapados en las redes, y se pescan tiburones que no iban a ser objeto de la pesca. Esto abre un vacío jurídico, y la diferencia entre un pesquero artesanal, una persona afro, una comunidad que está buscando alimento, y lo que es un barco pesquero de una gran empresa que tira una red al mar durante horas y que quedan atrapados un montón de especies que no iban a ser pescadas en un principio. No hay un vacío jurídico, hay una contradicción entre las dos normas que deja a todo el mundo confundido. Y lo que debe hacer el Ministerio de Agricultura es acatar el decreto, que además es una norma de superior jerarquía, que establece que estas especies son recurso hidrobiológico, pero este decreto también permite la llamada pesca incidental. Esa es la pesca que tú acabas de describir, la que eventualmente los pescadores artesanales capturan cuando están haciendo pesca de otras especies. Y el decreto permite que esta pesca incidental de estas especies que están prohibidas pueden ser utilizadas, y establece un plan de conservación para estas especies, que es básicamente hablar con la comunidad y tomar medidas con ellos sobre cómo van a utilizar esas especies, que está prohibido pescarlas, es decir, está prohibida la pesca dirigida a esas especies, pero que permite la pesca incidental. Lo que hizo el Ministerio de Agricultura fue calificarlas de una manera diferente, como si fuera recurso pesquero, que no lo son, son recurso hidrobiológico determinado por el Ministerio de Ambiente. Recurso pesquero no son, porque la misma resolución además prohíbe su pesca, de manera que lo que está prohibido pescar de manera dirigida son estas especies. La resolución del Ministerio de Agricultura dice también que la pesca que se haga de manera incidental o la captura incidental debe poderse aprovechar por parte de las comunidades. Esto ya lo había dicho el decreto del Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe la pesca dirigida a estas especies, pero que al darse pesca incidental se permite su uso. Pero de esta manera, acordando cuáles van a ser las medidas de protección de estas especies con la comunidad local que hace uso ancestral de estas especies. Representante, en este punto la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, justo mientras estamos conversando, publica lo siguiente: ambientalistas buscan proteger la vida, sus luchas los ponen en riesgo, es un deber de Minambiente abogar por su no estigmatización, así no estén de acuerdo con el gobierno. Invito a ambientalistas preocupados por decisión sobre pesca a mi despacho para entablar diálogo. Hay aparentemente una visión diferente entre lo que entiende Minagricultura y lo que entiende Minambiente. ¿Usted cómo ve esta publicación que hace la ministra Muhammad sobre esta resolución, que hay que decir que se había guardado silencio desde Minambiente, y esta es la forma en la que se dice que efectivamente algo no cuadró en esa conversación entre ministerios para sacar la resolución? Yo felicito a la ministra Susana Muhammad. Su actitud es constructiva. Además, ella está poniendo de presente que estas personas que quieren proteger las especies tienen unas razones técnicas y científicas que hay que respetar, y que ella está dispuesta a escucharlos, y creo que es la mejor actitud. Me parece que la actitud de la ministra de Agricultura fue bastante agresiva y descalificadora de las personas que, teniendo conocimiento científico, están llamando la atención sobre el peligro que corren especies que están hoy en estado crítico de extinción. De tal manera que además el Ministerio de Agricultura, habiendo contrariado lo que dice el Ministerio de Ambiente para la protección de estas especies, pues debe tener un diálogo real con el Ministerio de Ambiente, y la ministra podrá recibir a estos expertos, a quienes están preocupados por la conservación de estas especies, que yo creo que no tienen otro objetivo distinto de lograr que la resolución del Ministerio de Agricultura acoja la calificación
de recurso hidrobiológico de estas especies, prohibida su pesca dirigida a estas especies, pero que sí, yo creo que todos ellos son conscientes de que la captura incidental puede ser utilizada como viene siendo utilizada por las comunidades, dándoles el uso ancestral que ellas le han dado hasta hoy, porque todos sabemos que no son estas comunidades las que han generado el estado crítico de estas especies, sino la pesca industrial. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que es la pesca industrial la que debe permanecer con la prohibición de pesca dirigida a estas especies, pero que otro tratamiento debe tener la comunidad local y que perfectamente se puede llegar a un acuerdo con ellos, puesto que venían haciendo ese uso ancestral de capturas de pesca incidental. Es muy importante que se trabaje con la comunidad y que se haga un adecuado seguimiento de lo que ocurre con esa pesca incidental, con esa pesca artesanal, porque sin el adecuado seguimiento, pues será un canto a la bandera lo que podamos acordar con ellos. Estoy segura de que esta comunidad está de acuerdo con que estas especies deben ser preservadas, pero que también ellos la puedan utilizar como de una manera racional y siguiendo las tradiciones ancestrales que siempre han tenido. Y un apunte para cerrar ese tema: la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, llamó yupis y gomelos a los biólogos que llamaron la atención sobre las implicaciones que tenía esta resolución sobre pesca. Pero bueno, representante, cambiando de tema, hay un asunto muy importante en su agenda y es la ponencia positiva para prohibir el fracking en Colombia. ¿Cómo ve usted en el ambiente legislativo las cargas para llevar a cabo esta propuesta que usted tiene de no permitir que se extraiga petróleo a partir de este mecanismo que usa cantidades altas de agua? Sí, ha tenido un desarrollo en el Congreso de la República. En este momento hay una ponencia negativa de 8 representantes a la Cámara. Nosotros vamos a dar nuestros argumentos, somos 3 personas las que hemos hecho una ponencia positiva y vamos a dar nuestros argumentos. Creemos que realmente en este momento Colombia puede aprovechar su recurso petrolero con los proyectos que están en este momento activos y los que en el marco de la exploración que se puede hacer en el inmediato futuro y a mediano plazo, Colombia puede aprovechar su recurso petrolero, pero que el fracking es una tecnología que pone en riesgo otros recursos muy importantes como son el agua que hay en el subsuelo de Colombia. La riqueza de biodiversidad de Colombia no se parece a la de ningún otro país, es única, de manera que esos estándares altos que se apliquen en otros países, pues en Colombia se quedan cortos, porque aquí tiene una particularidad nuestro ecosistema, nuestro patrimonio natural, que es megadiverso, único en el planeta. Entonces, en este momento debería Colombia aprovechar, uno, impulsar con recursos importantes la transición energética, y eso se está haciendo y este gobierno lo viene proponiendo. Y 2, aprovechar nuestros recursos petroleros con la explotación y la exploración de los recursos que hoy tenemos con los métodos tradicionales que tienen ya un licenciamiento ambiental y que no permiten que se corra riesgo con estas perforaciones que se hacen con el fracking y que pues no tenemos certeza absoluta de que sean inocuas. Por el contrario, tenemos muchos temores de que causen un grave impacto a la biodiversidad, a las aguas subterráneas, y que esto Colombia pues podría evitarlo si se dedica más bien a buscar su recurso por los medios tradicionales. Hay una gran argumentación técnica. Hay una buena argumentación técnica que yo espero llevar al Congreso y explicar los argumentos por los cuales no sería conveniente el fracking en Colombia. En este momento, 2024, la postura es fracking no y extracción de petróleo mientras hace la transición. Correcto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, correcto. Realmente los países todos, incluida Colombia, tienen que ir avanzando hacia ir dejando los combustibles fósiles. Unos países lo harán antes que otros.
Colombia tiene todavía un margen de tiempo muy importante. Lo que Colombia sí tiene que hacer de inmediato es frenar la deforestación y frenar el cambio de uso del suelo, de bosques a agricultura, a ganadería. Eso es nuestro principal pecado, digamos, desde el punto de vista de la crisis climática. Eso es lo que no da espera. Pero nosotros sí podemos seguir utilizando en el mediano plazo nuestros recursos de petróleo e incluso hasta de carbón, porque realmente lo que nosotros sí debemos pensar en la transición es que debemos abandonar el uso de los combustibles fósiles del mediano al largo plazo, pero que tenemos tiempo para desarrollar nuestros proyectos, recibir los ingresos que necesita Colombia para su desarrollo del petróleo y de los demás minerales y de los combustibles fósiles, pero que sin duda la prioridad debe ser frenar la deforestación y el cambio de uso del suelo. Finalmente, representante, yo le hago una pregunta muy específica, y es que el presidente Gustavo Petro llegó al poder con una bandera ambiental. Y sabemos que en las últimas semanas algunas decisiones del gobierno han sido cuestionadas por ambientalistas, científicos, por biólogos. ¿Usted considera que esa bandera ambiental que tenía el presidente Gustavo Petro o ese discurso ambiental sí ha sido coherente con el Gustavo Petro presidente, o es diferente el discurso ambiental del Gustavo Petro candidato, opositor, senador, al discurso que tiene hoy como ejecutivo, como jefe de Estado colombiano? Yo creo que el presidente Gustavo Petro llegó con un discurso ambiental muy interesante, con una especial sensibilidad por los temas ambientales. Lo ha expresado en Colombia y fuera de Colombia. No siempre como a uno le gustaría escuchar al presidente de la República hablando, pero lo que sí es indudable es que la ministra Susana Muhammad es una ministra conocedora, con experiencia en los temas ambientales, que ha sacado adelante el discurso y el plan de gobierno desde el Ministerio de Ambiente, desde los institutos de investigación científica que han recibido un fuerte apoyo de este gobierno, y parques nacionales y las corporaciones autónomas regionales, que tienen un gran trecho por mejorar todavía. Y estoy segura de que la ministra buscará, digamos, alinear estas otras instituciones para que cumplan la política ambiental del presidente Gustavo Petro. El presidente a veces se contradice, dice unas cosas aquí dentro del país, fuera del país, pero yo creo que la política ambiental del gobierno está clara en el plan de desarrollo y está claramente expresada por la ministra de Ambiente, que ha hecho una gestión orientada a que se cumplan estas metas. Yo creo que los colombianos, y ese es mi llamado muy fuerte, debemos confiar en nuestras instituciones, debemos confiar en el ANLA y en sus decisiones, en la Autoridad de Licencias Ambientales, en el Ministerio de Ambiente, debemos confiar en los institutos de investigación científica de nuestro país, debemos confiar en las normas que tiene nuestro país en materia ambiental, que son excepcionales. El Código de Recursos Naturales, la Constitución Política, la Ley 99 de 1993. Debemos lograr que cada una de esas normas se apliquen verdaderamente en nuestro país, porque si eso ocurre, Colombia seguirá teniendo el liderazgo que ha venido teniendo en los temas ambientales. Representante Julia Miranda, le agradecemos por conectarse con Semana para esta conversación sobre las decisiones ambientales que han marcado los últimos días del gobierno de Gustavo Petro y el inicio de 2024. Juliana, muchas gracias a ti, porque son temas cruciales. Yo creo que debemos bajarle a la agresividad, a la confrontación. Debemos dialogar constructivamente y confiar en nuestras instituciones y en nuestras leyes para que podamos sacar adelante los temas, que ninguno es fácil, por supuesto, pero que en un diálogo constructivo podremos salir adelante. Gracias por conectarse con semana.com. Sigan conectados a nuestra página web, redes sociales y revista impresa para más contenidos y para más información.